Con María José Carrillo, que se ha preocupado por la nutrición en la feria. ¿Quieres saber cómo comemos o cómo deberíamos de comer en feria? Pues lo ha hablado con una nutricionista en el Hospital Mediterráneo. María José, cuando quieras. Alfredo, muy buenas. Hoy hemos dejado un poquito apartada la feria por el momento y nos hemos venido hasta el Hospital Mediterráneo. ¿Por qué? Porque queremos conocer un poquito más cuál es el tipo de nutrición que se ofrece aquí en este centro hospitalario. Queremos conocer si se preparan menús especiales para las personas que están aquí ingresadas y un poco cómo es el día a día de la nutrición, que tan importante es para el organismo. Estamos con la nutricionista, con Cristina González, que nos va a contar un poquito. Por ejemplo, Cristina, cuéntanos un poquito pues cómo se preparan los menús aquí en este hospital. Muy buenos días. Muy buenos días. Mira, pues al final el objetivo principal de los menús del hospital es cubrir las necesidades nutricionales de cada paciente, dependiendo un poquito de la patología o del estado de salud. Primero, nosotros aquí en el Hospital Mediterráneo lo que intentamos es hacer una rotación semanal, en el cual se parte una dieta que sea equilibrada y variada, que es la denominada dieta basal. Y a partir de esta, que es una dieta lo más nutricionalmente más completa, hacemos las diferentes dietas terapéuticas en función de si es diabético, si presenta hipertensión, si es celíaco, presenta alguna alergia. En situaciones, por ejemplo, más complicadas, en que es una enfermedad activa, por ejemplo, renal, pues son dietas más especiales, que en ese caso son un poquito más restrictivas, y en ese que hay que estar un poquito más pendiente para evitar la posible desnutrición del paciente. Nos hemos venido aquí a la cocina del Hospital Mediterráneo para ver un poco cómo preparan estos menús. Cristina, ¿se utilizan productos de la tierra? Sí, además es súper importante porque al final los platos típicos de la región suelen gustar a la mayoría de los pacientes. Entonces, al final, el objetivo es buscar que el paciente esté a gusto y tenga un buen apetito para así que nutricionalmente esté completo. Entonces, por ejemplo, aquí en el hospital, dependiendo un poquito de la época del año, incluimos, por ejemplo, en invierno platos típicos como puede ser unos gurullos con jibia o un cocido andaluz. Y ahora en la época de verano, que apetece un poquito más, platos un poquito más frescos, pues como salmorejo, gazpacho o ensaladas fresquitas. ¿Por qué es importante una buena alimentación mientras está ingresado en un hospital? El problema es que cuando una persona está ingresada en un hospital, presenta patologías, tiene poco apetito, entonces buscamos al final que haya que evitar cualquier tipo de desnutrición del paciente, porque al final una desnutrición puede conllevar más complicaciones al paciente. O sea, ya puede provocarse, por ejemplo, que haya un aumento de la prolongación de la estancia hospitalaria, o, por ejemplo, aumente la tasa de reingresos, porque si un paciente se da de alta con cierta patología y además con una desnutrición, eso provoca una recaída y otra nuevo ingreso. Entonces, esto puede entrar el paciente al final en un bucle que puede desembocar en problemas mucho más graves, como puede ser más probabilidad de mortalidad. Entonces, al final, una buena nutrición, tanto en el ingreso como en alta del paciente, es muy importante. Pero, Cristina, imagino que también se dará el caso de pacientes que llegan aquí y al final, por estar X días en el hospital o lo que sea, pierdan el apetito. ¿Qué hacéis los nutricionistas para eso? Pues nuestro papel fundamental es subir a ver a los pacientes, ir preguntando qué tal están comiendo, si hay algún tipo de complicación que estén teniendo. Por ejemplo, en personas que tienen poco apetito, se suele, por ejemplo, estrategias de enriquecer la alimentación, cambiar, si se puede, dentro de las posibilidades, las preferencias, o, por ejemplo, modificar la textura. Por ejemplo, hay personas que son personas mayores, que suelen tener problemas de masticación, pues un cambio de la textura pues ayudaría un poquito a que la alimentación fuese más correcta. ¿Podríamos decir, por ejemplo, que la alimentación forma parte del tratamiento de un paciente también? Sí, para mí es uno de los el tratamiento principal y el más básico para que un paciente tenga una pronta mejoría. Al final, en un hospital tiene que haber un equipo multidisciplinar de médicos, enfermeros, farmacéuticos y fisios para que el paciente al final se dé de alta en las mejores condiciones nutricionales. Pues, Cristina, muchísimas gracias por estos tips, por esta explicación que nos has dado y por darnos a conocer cómo se trabaja aquí en la cocina del Hospital Mediterráneo. Como queremos seguir hablando de nutrición, si te parece bien, nos vamos a marchar a otra parte del centro y nos vas a contar más cositas de cómo es el día a día de una consulta nutricional, ¿vale? Fenomenal, pues venga, subamos. Pues nos vamos. Vuelvo de nuevo con María José al Hospital Mediterráneo porque sigue hablando de nutrición, cosa muy interesante y muy a tener en cuenta en estos días.
de la alimentación tiene lugar en este tipo de lugares, en la cafetería. Pero para hablar un poquito más con la doctora nos va a contar pues cómo es el tipo de consulta que ella suele tener en nutrición. Cuéntanos un poquito. Pues al final un poquito lo que intentamos en la consulta nutricional es un poquito asesoramiento nutricional en base a tratamientos pues desde adelgazamiento, patologías digestivas, hasta cómo organizar una planificación de una alimentación infantil o una persona que esté embarazada, menopausia, es decir, abordamos bastantes aspectos de la nutrición. Lo que intentamos desde un principio es hacer un buen diagnóstico personalizado del paciente para conseguir unos objetivos y a partir de ahí diseñar un plan nutricional adaptado a cada paciente y adaptado a su patología, si fuese el caso. Nosotros no utilizamos ningún tipo de pastilla ni de producto, nos basamos en lo que es dieta mediterránea, en intentando aportar todos los grupos de alimentos, ya que si aportamos todos los grupos de alimentos estaremos asegurando un aporte nutricional a cada uno de los pacientes, siempre dentro de las circunstancias de cada uno de ellos. Cristina, hoy en día la obesidad es un problema real. Cada vez hay más personas que debido a la alimentación ultraprocesada pues se encuentran en un estado de peso que no es el suyo y a lo mejor se ponen a consultar internet, a mirar pues dietas detox. Por ejemplo, ahora se llevan mucho los zumos detox. ¿Qué puedes decir tú como nutricionista acerca de toda esa moda que se ha creado en base a eso, que al final a lo mejor pierde peso muy rápidamente, pero no es una cosa sana? Exacto, estas son las típicas dietas milagro, que siempre como nutricionista yo siempre recomiendo que todo paciente huya de ese tipo de dietas, siempre porque son muy restrictivas y al fin y al cabo lo que buscamos es un complemento nutricional que nos aporte un estado de salud adecuado. Por tanto, estas dietas además se suelen caracterizar por dietas muy bajas en calorías, que a veces son muy difíciles de seguir. Y por tanto la gente se puede provocar cansancio, agotamiento, estreñimiento, o sea, al final puede producir, agravar problemas de salud y por tanto no tiene ningún sentido. Entonces siempre hay que apostar por una alimentación saludable y equilibrada para llegar a cualquier tipo de objetivo. También ahora se ha puesto de moda con esto del cuerpo sano el real food, que es esa forma de volver a comer como se comía antaño, con esos tipos de guisos, con esa dieta mediterránea de la que tanto se hablaba. ¿Realmente utilizando ese tipo de alimentación es como el organismo se siente bien? Sí, volver a la alimentación habitual siempre es la mejor opción. Los ultraprocesados además parten de alimentos que al final son procesados y van quitando en el procesamiento algunos alimentos y se van añadiendo otros artificiales que no son nada insanos para la salud. Suelen ser alimentos que contienen un alto contenido en azúcar, de ácidos grasos trans y sal, que justo esos tres son los que ocasionan la primera causa de muerte en el mundo, que es las enfermedades cardiovasculares, que puede conllevar a diabetes, obesidad y hasta cáncer. Entonces hay que tener cuidado en la utilización de estos ultraprocesados, leer bien el etiquetado cuando vayamos a un supermercado sabiendo lo que estamos comiendo y seguir unos hábitos saludables con una alimentación pues de cada día. ¿Cuáles son los grandes mitos en el mundo de la alimentación que la gente sigue o deja de seguir? Pues los típicos son, por ejemplo, no tomar fruta por la noche. Es un mito que es muy antiguo y sigue todavía la gente. Es falso. Es falso. Al final, la fruta nos aporta fructosa, vitaminas, minerales, que es verdad que la fructosa, pues porque hemos hablado de los ultraprocesados, ahí se añade artificialmente, pero lo mismo la fructosa que está en la fruta, porque va acompañada de fibra, de agua, de vitaminas y minerales. Y al fin y al cabo, como nuestro cuerpo tiene unas enzimas que se encargan de su digestión, ya sea por la mañana o por la noche, van a actuar de la misma forma. Y entonces no hay por qué, si tú no has llegado a las raciones de fruta al día, puede ser perfectamente tomar fruta por la noche, pero no lo único. Siempre complementando con una buena cena que incluya sus hidratos, sus verduras y sea una cena completa. ¿Y qué hay de lo que se dice que cuando una persona está delgada está sana? ¿Eso es real o no tiene por qué? Puedes estar delgado porque tu constitución es delgada y no comer sano. No tiene por qué. Al final una persona que está delgada, si no sigue una alimentación sana o una actividad diaria de ejercicio, es verdad que a lo mejor en el presente no puede sufrir ningún tipo de enfermedad, pero siempre a la larga eso va a repercutir. O sea, que la alimentación sana es fundamental, no solamente para estar delgada, sino para llevar una vida sana y equilibrada. Exacto, todo el mundo debería llevar una dieta saludable y llevar unos buenos hábitos. Eso sería fundamental, ya sea fuera aunque estés dentro de una patología o fuera, hay que seguir unas recomendaciones diarias para en un futuro cubrirnos de salud. Pues Cristina, muchísimas gracias por tus recomendaciones, por toda la información que nos has dado y por hacernos conocer algo más de la nutrición. Muchas gracias a vosotros y aquí os esperamos para cualquier otra información que necesitéis.
Pues ya habéis visto, si queréis saber algo más de nutrición, la doctora Cristina es la que nos lo ha explicado. Desde luego que es muy importante, más en estos días en los que el culto al cuerpo se está haciendo tan destacado en toda la gente, tener una buena nutrición, porque como ya se sabe, mens sane, in corpore sane.